Señores alumnos de la Universidad Alas Peruanas, bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Quien les habla a ustedes es el doctor Andrés José Borsic Santos, y en esta oportunidad desarrollaremos el tema de lo que es ocupación precaria. Y analizando esta primera parte, señores alumnos, les indicaré cuándo existe ocupación precaria. Por ejemplo, cuando se finaliza un contrato, es decir, a una fecha determinada, y este contrato ya no ha sido renovado, se puede hablar de una prolongación tácita del contrato. Pero, ¿qué ocurre cuando el propietario del bien remite una carta notarial a su inquilino y le dice ya la necesidad de que desocupe el bien, puesto que ha habido una resolución del contrato por la causal de vencimiento del mismo, así como también, por ejemplo, por la causal de falta de pago de 2 meses y 15 días. Bajo este punto de vista, se resuelve el contrato de una manera automática y a la resolución del contrato, la condición del inquilino pasa a lo que es precario. Nosotros, en esta oportunidad, vamos a determinar qué es un ocupante precario. Cuando un inquilino se convierte en ocupante precario. Ocupante precario por vencimiento de plazo. Ocupante precario por falta de pago. Proceso de desalojo de un inquilino sin contrato. Como les decía a ustedes, señores alumnos, ¿qué es un ocupante precario? Conforme lo establece el artículo 911 de la norma sustantiva, la posesión precaria es la que se ejerce sin título o cuando el que se tenía ha fenecido. ¿Y cuál es el título? El contrato. Eso es el título. Ahora, muy bien, entonces es aquella persona que posee un inmueble sin título o con título fenecido. No se olviden, señores alumnos, que el título es el contrato. Puede ejercerlo, por ejemplo, después de que éste haya fenecido. Contrato a un plazo determinado. Ahora bien, será precario si conduce un inmueble o vivienda o negocio u otra finalidad sin acuerdo, autorización o consentimiento alguno del propietario. No olvidemos, señores alumnos, que en todo contrato tiene que haber un acuerdo de voluntades. En este acuerdo de voluntades va a estar contenido la modalidad de pago, en qué tipo de moneda se va a pagar el alquiler de ese bien que se le está dando en cesión de uso al propietario del bien, el consentimiento de las dos partes. ¿Por qué? Porque el propietario tiene que dar su autorización, pero a cambio de un ingreso líquido en forma mensual. Ahora bien, será precario si el contrato, que es un acto de consentimiento, dejó de existir. Como les explicaba hace unos segundos, ¿cuándo un contrato deja de existir? Un contrato deja de existir, señores alumnos, cuando finaliza. 1, 2, existe una causal sobreviniente posterior al contrato, por ejemplo, que puede causar su resolución. Como también les he explicado, falta de pago por 2 meses y 15 días. Y les he considerado el ejemplo. Vean ustedes, la persona que sigue viviendo en el inmueble
a pesar de tener un contrato de arrendamiento vencido o resuelto por falta de pago o cualquier motivo. Entonces, bajo este punto de vista, cuando un inquilino se convierte en ocupante precario, primero, por vencimiento de plazo. Es decir, cuando se celebra un contrato, se incorpora en una de sus cláusulas un plazo de duración del contrato. No se olviden que este plazo es de común acuerdo de voluntades. Puede ser a 1 año, a 2 años, en moneda nacional o extranjera. En este caso, el inquilino se convierte en ocupante precario si permanece viviendo en el predio, a pesar que el propietario le solicita la restitución por vencimiento del plazo de contrato. Ojo, el propietario va a solicitar la restitución mediante un documento denominado carta notarial, la cual va a contener fecha cierta. Esta carta notarial se presenta ante el notario de la localidad y es a través de ellos, mediante la fe notarial, en el cual ellos van a notificar a la parte de la resolución del contrato por alguna de las causales, ya sea por vencimiento o ya por vencimiento del plazo en este caso. Y después de ello no olvidemos de que también procede lo que es la invitación a conciliar. Necesariamente procede la invitación a conciliar ante un centro de conciliación extrajudicial. Ahora bien, tenemos otra causal, la causal por falta de pago. Las partes, es decir, tanto la persona que alquila como también el propietario, que son las partes en todo contrato, al momento de celebrar un contrato de arrendamiento, se comprometen ambos a cumplir las ciertas obligaciones. El arrendador se obliga a entregar la posesión, a cederla, a entregarla, la posesión de la vivienda. Y el inquilino asume la obligación de pago. Esta obligación de pago tiene que ser a través de una renta. Esta renta es por un plazo determinado y de una forma determinada. ¿Qué quiere decir? Que yo, la renta, de acuerdo a los convenios que yo pueda tener con el arrendador, puedo hacer el depósito en el banco, puedo ir a buscarlo a su casa, como también el señor cada fin de mes, o cada 2 meses, o cada 6 meses, de acuerdo a lo que nosotros hayamos convenido, nosotros hacemos ese pago. En caso que el inquilino no cumpla con el pago de la renta mensual, genera una lesión. ¿Qué cosa es una lesión? Es el daño, pues. ¿Y qué cosa es el daño? Es el lucro cesante, lo que deja de ganar el arrendador, el propietario del bien, al compromiso contractual. Es decir, ya está dejando sin efecto el contrato. De ser así, el contrato, conforme lo establece la ley, queda resuelto si el inquilino no pagara, de acuerdo a lo contenido en la norma adjetiva, la renta por más de 2 meses y 15 días. En este caso, señores alumnos, el inquilino se convierte en ocupante precario desde el momento en que el contrato se resuelve por falta de pago de la renta. Y al momento de convertirse en precario, solamente nosotros, con una carta notarial, ya estamos dando a conocer la resolución del contrato por esa causal. Luego viene la invitación a conciliar y posteriormente la demanda. Proceso de desalojo de un inquilino sin contrato. Muchas veces, señores alumnos, y esto más también lo he notado en provincias, existen familias que vienen a Lima a vivir y en el lugar donde ellos han estado dejan a una determinada persona para que viva en la casa. ¿Para qué? Para que cuiden la casa. ¿Les hacen contrato? No les hacen contrato, sino simplemente es un acuerdo de voluntades.
Y cuando existe un acuerdo de voluntades, no se olviden ustedes que también existe lo que es el contrato verbal. En este proceso de desalojo por ocupación precaria, el arrendador deberá de acreditar la propiedad del bien y el inquilino deberá de acreditar que lo posee en virtud de un título, que nunca lo va a ofrecer si es que estamos bajo las condiciones en las cuales yo a ustedes les he dado el ejemplo. En el caso que el arrendador celebró el contrato de palabra, deberá de acreditar la existencia de dicho contrato, debiendo valerse de distintos medios probatorios. Por ejemplo, tenemos de los recibos de pago por concepto de arrendamiento, tenemos declaración de parte a efectos de acreditar la existencia de dicho contrato. También tenemos testigos. Puede darse el caso, señores alumnos, por ejemplo, y es lo que normalmente ocurre, a veces dejamos el cuidado de nuestras casas a determinadas personas quienes ya lo único que esperan es llegar a los 10 años. ¿Por qué? Para ellos también podernos a nosotros postular una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Ellos lo que tienen que acreditar es una posesión continua, pacífica, estable. ¿Y cómo se quiebra estos presupuestos contenidos en la norma? Con la carta notarial. Con la carta notarial nosotros quebramos el presupuesto de una posesión pacífica. Ya no existe la posesión pacífica porque nosotros ya estamos notificando a la otra parte del estado en el cual se encuentra. Ahora, muy bien, este tipo de procesos se tramita en la vía del proceso sumarísimo. Se inicia con la postulación de la demanda ante el juzgado de paz letrado competente, cumpliendo con los requisitos señalados por ley. ¿Cuáles son los requisitos señalados por ley? Tengo que acreditar la propiedad, tengo que ofrecer como medio de prueba el contrato de arrendamiento, en el caso de que existiera vencimiento del plazo, y en el caso que existiera el no pago de la renta mensual, también lo tengo que acreditar ¿con qué? Con la carta notarial de requerimiento de pago que también se le hace a esta persona. Asimismo, también tengo que ofrecer el acta de conciliación extrajudicial. En este orden de ideas, y así ustedes tienen que tenerlo porque en términos jurídicos nosotros hablamos de este modo, en esta orden de ideas, en la demanda que tenemos que plasmar, tenemos que invocar los hechos y derechos en que nosotros sustentamos nuestra pretensión. No se olviden, señores alumnos, como también les he venido repitiendo, para postular, no presentar, postular la demanda. En este solo acto nosotros tenemos que ofrecer todos los medios probatorios. Ya no es como antes que siempre me guardaba un medio probatorio por si acaso. No, en este tipo de procesos se anexan todos los medios probatorios posibles. Tenemos que remitir la carta notarial porque es un documento de fecha cierta a través del notario. Tenemos una invitación conciliatoria extrajudicial por la causal de falta de pago. No olvidemos, señores alumnos, que la norma establece de modo claro 2 meses y 15 días. Luego viene la exigencia del pago por carta notarial y a su vez en esta misma carta notarial nosotros tenemos que hacer de conocimiento la resolución del contrato. ¿Y qué tenemos que pedir? La restitución del bien. ¿Por qué? Porque su condición del inquilino cambió. Ya por la falta de pago cambió. La norma me exige 2 meses y 15 días. No puedo yo remitir una carta notarial al primer mes. No va a tener efecto jurídico. Entonces, la norma me señala 2 meses y 15 días. Y luego la invitación a conciliar extrajudicialmente, que la podríamos nosotros hacer en cualquier centro de conciliación extrajudicial. No olvidemos que en el centro de conciliación extrajudicial se presenta una solicitud de requerimiento de invitación a conciliar
a la otra parte, al invitado. Todavía no está en la condición de demandado. Ahora bien, se le va a correr traslado de la invitación a conciliar y se le va a fijar fecha para que asistan a la audiencia, hasta en 2 oportunidades. Si existe acuerdo, correcto, se levanta el acta. Y si no existe acuerdo, igual, se levanta el acta y se da a la parte que está solicitando para que ésta a su vez también lo anexe como medio de prueba ante el juzgado correspondiente, que sería el juez de paz letrado. Y cuando es vencimiento del contrato, ojo, decíamos que tiene una fecha determinada, puede ser a 1 año, a 2 años, etcétera, a lo que las partes convengan. Pero muy bien, llegó la fecha. ¿Qué tiene que haber? Una carta notarial que pone fin al contrato y requerimiento de restitución del inmueble. Luego, en todos los casos tiene que haber la invitación a conciliar, con lo que se acredita que el demandante trató de solucionar extrajudicialmente el conflicto y el demandado no lo aceptó. Son presupuestos, señores alumnos, que nos exige la norma. ¿Y qué pasa en caso contrario? La demanda es declarada inadmisible. Hasta que se subsane estos requisitos. ¿Y qué más tengo yo que ofrecer como medio de prueba? Título de propiedad, actas de compromiso, recibos de pago, declaraciones de parte, etc. Después de correrse traslado de la demanda al inquilino moroso, tendrá 5 días para contestar la demanda, debiendo de acreditar, en el caso de no cumplimiento por falta de pago, que ha cancelado la renta. Y ojo, una cosa es renta y otra cosa muy distinta es lo que todos se confunden. ¿Y en qué todos se confunden? No se olviden, señores alumnos, que una cosa es la garantía, que es como consecuencia de los daños que se puede irrogar al bien durante el tiempo que esta persona puede haber permanecido, y otra cosa muy distinta y muy diferente es la renta de pago de mensualidades adelantadas. Muchas veces el inquilino, por no verlo a su favor, nos dice, no, mi garantía va a cubrir el pago de la renta. Falso, no es así. Ahora bien, se da la audiencia posteriormente a los 10 días siguientes de contestada la demanda, en la que se actúan los medios de prueba y los descargos. En este tipo de casos, señores alumnos, se realiza la audiencia y primero, ¿qué va a ver el juez? Que existe una relación jurídica procedimental válida. Existe el entroncamiento, existe lo que es el contrato, existe la carta de requerimiento, existe el no pago. Entonces, bajo estos puntos de vista, realizada la audiencia, el juez va a resolver emitiendo sentencia en el mismo día. Ahora bien, declarada fundada la demanda, el demandante solicita al juez se efectúe el lanzamiento, pero a partir del 6º día de notificado del decreto que señala consentida la sentencia. Ojo, primera instancia el acuo, segunda instancia el acuen. Normalmente, señores alumnos, siempre el demandado va a apelar porque es su derecho al debido proceso, es su derecho a su legítimo derecho de defensa. ¿Y con qué finalidad lo hace? Lo hace con la finalidad de dilatar y poder vivir mayor cantidad de tiempo en ese lugar, a pesar de encontrarse en la calidad de precario. Va a subir a sala, pero ¿qué es lo que vamos nosotros a ofrecer? Si es por falta de pago, señores alumnos, los meses impagos, de todas maneras en la liquidación que ustedes van a considerar, tienen que considerar los meses impagos. Asimismo, nosotros debemos también de considerar
dentro de las cláusulas lo que se denomina, hay una cláusula que es muy importante ante la falta de pago. Esta cláusula se denomina penalidad, que por cada día impago se va a resarcir a través, por ejemplo, $20, $50, es decir, va a empezar a subir el monto del precio de la renta del bien. Como conclusiones, señores alumnos, tenemos que el concepto jurídico de ocupante precario a que se refiere el artículo 911 del Código Civil es el del uso del bien sin título ni vínculo contractual alguno con el propietario y sin pagar la renta. Tengan ustedes muy buenos días.